Decíamos, hemos estado compartiendo de cómo el Señor nos llama amados de Dios. Romanos 1:7, Pablo, hablando a los creyentes en Roma, dice, amados de Dios. Y decíamos, qué lindo, qué bendición es poder ser llamados amados de Dios. Y veíamos cómo somos sus amados debido a que su Hijo amado mora en nuestros corazones. Y por causa de Él somos amados. Sin embargo, hay ciertos requisitos por los cuales el Señor nos llama amados. Y veíamos que sus amados son aquellos que obedecen su voz, los que obedecen sus mandamientos. Y veíamos cómo Él ha dado estatutos a sus hijos, a su pueblo, a sus amados. Y veíamos la bendición que es obedecer al Señor. En Deuteronomio 7, capítulo 11, dice, guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Guárdalos. Y dice el verso 12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará. Si guardamos sus mandamientos, Él nos amará y seremos llamados amados de Dios. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Versículo 14, bendito serás más que todos los pueblos. La bendición de Dios va a estar sobre sus amados si aprendemos a obedecerle. Y el versículo 15 dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú no conoces. No las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen. Y veíamos cómo hay ordenanzas que Dios estableció para que sus amados las cumplan. Pero también mencionábamos que el carácter de Dios es darse. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. La máxima expresión de amor divino es darse. Y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, una de las virtudes de los amados de Dios es que han aprendido a darse como nuestro Padre se da. En Hechos capítulo 4, versículo 31, encontramos a la iglesia del primer siglo. Era un avivamiento muy especial que llegó a la iglesia. Y según los profetas, el avivamiento de esa iglesia del primer siglo no es nada comparado al avivamiento que viene hoy en el fin. Dice que su gloria será 7 veces mayor que esa. Hermanos, ni idea tenemos de lo que viene para nosotros, sus amados. Un avivamiento muy grande.
Y en Hechos 4, dice en el versículo 31, cuando hubieron orado un grupo de hermanos, el lugar en que estaba congregados tembló. Tembló. Yo le temo a los temblores, pero quisiera uno de estos. Esos temblores que traen un derramamiento del Espíritu de Dios. Así que cuando tiemble, dígale: heme aquí, Señor. Derrama tu Espíritu. Y dice: en el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Estaban unidos. Y dice: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso requiere un milagro, hermanos. Amén. Eso requiere un milagro. Es muy manifiesto con nuestros niños pequeños, con los niños hermanos. Un juguete, solo cómo lo pelean entre ellos. Y uno dice: no, esto es mío, no lo puedes tocar. Y el otro sufriendo porque quiere jugar, no con el juguete de él, sino con el del hermano. Y hay pleitos entre los niños. Pero aquí, imagínense con los adultos. Pero aquí dice que todas las cosas las tenían en común. Eran dadivosos. Y eso es lo que el Señor va a manifestar en el avivamiento. Corazones generosos, dadivosos. Y dice el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Y abundante gracia, no solo había gracia derramada sobre ellos, sino que había abundancia de gracia. Verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, es importante las reuniones de oración, porque fue cuando hubieron orado que tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos, recibieron abundancia de gracia para dar. El poder de Dios fue liberado en medio de ellos y no había necesidad. Luego en Hechos capítulo 5, no lo busquen, el Señor limpia de la iglesia a todos aquellos que no dejaron que la gracia de Dios obrara en sus vidas. Aquellos que no querían dar, y si daban, daban no lo que Dios ponía en su corazón, sino lo que ellos querían, como sucedió con Ananías y Zafira. Y fueron cortados. Por eso no debemos olvidarnos de diezmar y ofrendar.
es nuestra garantía de que vamos a vivir y llegar al fin. Amén. Ellos no lo lograron por un pequeño detalle, no obedecieron. No obedecieron. Luego que Ananías y Zafira fueron cortados, dice en el versículo 11 de Hechos 5, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstolos se hacían muchas señales y prodigios. El Señor limpió su iglesia de aquellos que no obedecían. Y luego el Señor dice que hacía muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, imagínense, aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Hubo un despertar, hubo un avivamiento, hubo limpieza en la iglesia, pero luego el Señor añadió gente. Y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero ¿cómo comenzó esa manifestación? Dándose. No había necesitados. Y la abundancia de gracia estaba sobre ellos. Sin la gracia de Dios no podemos avanzar ni un paso. Amén. Podemos decir, hoy sí, Señor. Hoy comenzaré a ser dadivoso. Hoy voy a hacer el esfuerzo de poder diezmar y ofrendar. Pero si no es la gracia de Dios, estaremos patinando. No avanzaremos. Pero el Señor está dispuesto a darnos su abundancia de gracia. Romanos 5:17, no lo busquen, dice, los que reinarán con Cristo son aquellos que reciben la abundancia de gracia. Necesitamos no solo la gracia de Dios, sino que necesitamos la abundancia de gracia. Amén. Marcos capítulo 10, verso 17. Vayamos, por favor. Antes de leer, en Marcos 10, vayamos a Éxodo 19, verso 7. Éxodo 19, versículo 7. Aquí vemos al pueblo de Israel en Sinaí. Y dice,
Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y dice, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Moisés dice en el verso 7, expuso, no impuso. Una cosa es exponer y otra cosa es imponer. Amén. Él expuso, él declaró lo que Dios quería de su pueblo, pero él no se los impuso. Pero el pueblo, dice el versículo aquí, verso 8, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y hasta el día de hoy intentan hacerlo y no lo logran. Amén. Y todo lo haremos. A veces después de ser expuesto un mensaje, nuestra actitud es así, sí, Señor, hoy lo voy a hacer. No lo he hecho, pero hoy lo voy a hacer. Y nunca lo logramos. ¿Por qué? Porque sin la gracia de Dios es imposible. Amén. Entonces lo que debemos hacer es lo que Él nos pide. Guarda mis mandamientos. Guardémoslos aquí y aquí. Y luego supliquemos por gracia, abundancia de gracia para hacerlo. Amén. Porque solo por la gracia de Dios vamos a hacerlo. En su presencia nadie va a llevarse la gloria diciendo, Señor, qué tremendo. Todo lo que tú le dijiste al pastor que debíamos hacer, todo lo hice. Me costó, pero lo logré. Imposible, no será así. En su presencia nadie puede llevarse la gloria, sino que diremos, Señor, si no es por tu gracia, si no fuera por tu gracia, yo estaría perdido y no hubiera obedecido a nada de lo que tú nos hablaste. Amén. Ahora vayamos a Marcos 10. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincada la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero el verso 19 le dice, los mandamientos, ¿sabes? Si eres obediente, entonces has oído los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. A esa altura yo el pecho lo tenía hinchado, ¿verdad? Del super cristiano. Verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Yo trato de ver ese cuadro. ¿Con qué ojos Jesús vio a este joven? Que dice, mirándole, le amó. Porque Dios ama a los obedientes. Y este joven no estaba mintiendo,
Delante de su presencia nadie puede mentir. La verdad fluye. Amén. Y mirándole, le amó. Y debido a ese amor con que amó a ese joven, el Señor le reveló un secreto y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Debido al amor le reveló eso. A nadie más se lo había revelado, ni a sus discípulos. Pero cuando lo amó y vio que era obediente, le manifestó un secreto que lo iba a llevar a la meta, a los lugares celestiales. Sería bendecido eternamente. Versículo 22. Pero él, afligido. La palabra ahí griega significa, pero él desanimado, entristecido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Y lo dice: porque tenía muchas posesiones. Hermanos, si este joven hubiera entendido que la nada de riquezas que tenía no era comparable a las riquezas que el Señor le estaba dando en los cielos, él hubiera hecho inmediatamente. Pero se entristeció, se afligió. Y no era tiempo de correr, era tiempo de arrodillarse y decirle: Señor, yo no puedo en mis propias fuerzas, es imposible. Soy carne, soy pecado, pero tú puedes hacer esa obra en mi vida. Hazme un dador alegre, Señor, que manifieste lo que tú eres. Permíteme ser dadivoso como tú lo eres conmigo. El Señor primero le mostró lo que iba a recibir al obedecer, pero él lo tuvo por poco comparado a la nada de riquezas que tenía, y se fue afligido. Entonces dice el versículo 23, entonces Jesús, mirando alrededor, porque los discípulos estaban boca abierta, oyendo, viendo lo que Jesús estaba haciendo con este joven. Le había manifestado un secreto que ni a ellos se los había dado. Le había dado promesas preciosas que ni Pedro, ni Juan, ni nadie las había oído. Y dice entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y uno piensa en los ricos, en los millonarios, pero no pensamos en nosotros, que somos ricos. No nos falta la comida, tenemos techo donde dormir, camas,
Hasta tenemos el lujo de tener carro, tener para gasolina, tenemos para ir a comer pizza, pollo campero, McDonald's, ¿sí? Tony Romas, sí, pero somos ricos, no nos falta nada. Y dice el versículo 24, y los discípulos se asombraron. Y esa palabra es se espantaron. Se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Él lo aclara más, no son las riquezas, no son malas. Los patriarcas eran ricos, Abraham, Isaac, Jacob, sin hablar de Salomón y de rey David. Verso 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Verso 26. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, y es la clave, es de lo que venimos hablando: para los hombres es imposible. Nadie llegará al cielo, Señor. Tú y yo nos parecemos. Los dos somos bien dadivosos. Lejos de eso. Oh, Señor, yo creí que era dadivoso, pero al verte, ni comparable. Señor, dame un corazón dadivoso, fiel. Y les dijo, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya. Eso me da esperanza, hermanos. Amén. Porque yo reconozco que soy tacaño de primera. Y si no, pregúntale a mi esposa. Soy agarrado. ¿Sí? No me gusta dar. Ella tiene a veces que decirme: por favor, dale. Está bien. Soy así, así somos. Porque para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible, hermanos. Si lo buscamos, si le suplicamos su gracia, Él va a darnos su abundancia de gracia y seremos dadivosos como Él lo es. ¡Qué esperanza! Amén. Todo lo que hayamos alcanzado en el sentido espiritual será por la gracia de Dios y no habrá nada en que gloriarnos. Amén. Verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, imagínese, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro no había entendido el mensaje. Él creía que todo lo que había logrado hasta ese momento era por su propio esfuerzo o por su propia voluntad. ¿Sí? Tienes que tener voluntad. No existe. Y dice, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno
que haya dejado casa o hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Qué tremendo, hermanos. Todo lo que hacemos en cuanto al dar, dice que será pagado en este tiempo, en esta tierra, 100 veces más. Así que cuando usted da, piense que va a recibir 100 veces más, no en el cielo, no, aquí. Tal vez eso nos anima un poco, sobre todo aquellos que son comerciantes. Doy $10 y voy a recibir 1,000. Buen negocio, ¿no? Pero así es su naturaleza. Nadie podrá decir, Señor, tú sabes cuánto di, nada me diste. Como el hermano del hijo pródigo diciéndole al padre, Padre, yo he estado aquí contigo todo el tiempo y nunca me has dado un becerro. Y a este tu hijo, ni decía a su hermano, le has dado eso. Y el padre le dijo, hijo, tú has estado aquí conmigo en mi presencia y todo lo que tengo es tuyo. ¿De qué te quejas? A tu hermano le he dado un becerro nada más, pero todo es tuyo. A veces así somos de ciegos. Que Dios nos ayude, hermanos, a ver lo dadivoso que es nuestro Padre. Amén. Entonces dice, verso 29, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos, hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, no solo es recompensa aquí en la tierra, sino en la eternidad. Amén. Hemos creído los cristianos y hemos sido engañados, hermanos, pensando que la evidencia del amor de Dios para nosotros es recibir, recibir y recibir. Entre más bendiciones recibo de Dios, entonces es porque estoy siendo amado de Dios. Pero no es así. El que es amado de Dios, se conoce no por lo que ha recibido, sino por lo que ha dado, sino por lo que da. Amén. A todo el mundo le gusta recibir, ¿o no? Todo el mundo recibe. Y en el mundo el concepto es el que más tiene porque más bendecido es. Es porque Dios lo quiere mucho. No, no, no. La evidencia que somos amados de Dios es que damos, damos y damos. Y sí, Él nos bendice, sí. Pero la evidencia no es recibir. La evidencia es dar. Amén. Proverbios 30:15. Proverbios 30, versículo 15. Fíjense, la sanguijuela son devoradores chupasangre. Y dice, las sanguijuelas tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. ¿Entendemos?
A veces los cristianos no son amados de Dios, sino son sanguijuelas. ¿Por qué? Porque no se cansan de pedir, o como dice aquí, dame, 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 dame. La diferencia en una sanguijuela y un amado de Dios es que el amado de Dios da, da y da. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Qué queremos ser? Sanguijuelas. Solo necesitamos oír nuestras oraciones. ¿Qué oramos a Dios? Señor, dame esto. Señor, dame lo otro. Señor, dame aquí, dame allá, dame allá. Todo es para adentro. Casi nunca para dar. Señor, dame la provisión para dar por esta causa. Señor, permíteme bendecir a tal hermano. Señor, permíteme, dame lo suficiente para poder manifestar tu amor, dando. Solo oigamos nuestras oraciones y pidámosle perdón al Señor. Señor, perdóname, porque realmente tus amados son aquellos que dan y no los que reciben. Y si voy a recibir, que sea para dar. Amén. Pongámonos de pie. Oh, Jesús. Aleluya. Señor Jesús, Señor Jesús, danos la gracia, Señor, como hijos tuyos. Padre, queremos ser amados de ti. Queremos manifestar tu naturaleza, tu gracia, dando. Ayúdanos a ser dadivosos, que seamos fieles en diezmar, en ofrendar, en ayuda a otros, Señor. Padre, te lo suplico. Oh Dios, manténme fiel, oh Cristo. Manténme fiel, oh Cristo. Manténme fiel. Una carrera